Hola, buenas noches. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hola, buenas noches, Cla, Mami, Gaby, Alicia, Jesús y Luz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y hoy nuestra clase es bastante larga, así es que ya les aviso que no sé cuánto nos vamos a tardar en esta clase, pero está verdaderamente interesante. Así es que estamos en el capítulo 18 y hoy vamos a hablar acerca de el final del sueño. Estamos en el capítulo 18, final del sueño, y hoy vamos a ver el epígrafe 6, que es más allá del cuerpo. O sea, vamos a hablar básicamente del cuerpo, ¿ok? Y el maestro comienza este epígrafe diciendo, no hay nada externo a ti. ¿Ok? No hay nada externo a ti. Nosotros cuando hablamos acerca de esto, siempre estamos creyendo que estamos hablando de nada externo a mi personaje. No hay nada externo a mí, que todo nace de mí. Y recordemos que el maestro se está refiriendo a su hijo, y a quien el maestro le dice no hay nada, a lo que el maestro se refiere cuando en el curso dice no hay nada externo a ti, hijo de Dios, ¿verdad? Porque solamente acá, ok, recordemos que acá está el Padre y el cual crea a su hijo, ¿ok? Entonces, cuando el maestro, bueno, pero ya sabemos que acá está la realidad. Y a este ámbito, a esa extensión del Padre para crear a su Hijo, se le llama reino de los cielos o conocimiento o vida, ya sabemos, ¿verdad? Esto ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, acá, ok, cuando el maestro iniciamos con este epígrafe, y nos dice, permítame, voy a subir esto porque me da un poquito más de luz. Ok, entonces cuando el maestro dice, el epígrafe es el epígrafe 6 del capítulo 18, más allá del cuerpo, y este epígrafe inicia diciendo, no hay nada externo a ti, y se está refiriendo al Hijo de Dios, ¿ok? No se está refiriendo a ti como cuerpo, se está refiriendo a que no hay nada fuera de la realidad, ¿ok? Le está diciendo, no existe nada más que la creación de Dios, no existe nada más que el ámbito del conocimiento, no existe nada más que el reino de los cielos. Entonces, dice el maestro, no hay nada externo a ti, hijo de Dios. Esto es lo que finalmente tienes que aprender. Esto es todo lo que se tiene que aprender en un curso de milagros. ¿Qué es realidad y qué es ilusión? Eso es todo el aprendizaje y todo el entrenamiento que hacemos es para entender o para aprender o para captar qué es verdadero y qué es falso. ¿Qué es realidad y qué es un sueño o qué es una ilusión? Entonces, recordemos que el hijo, pues, decidió ser diferente a su padre, aunque el padre no lo aceptó, pero bueno, él decidió ser diferente a su padre, entonces fabricó un sueño, ¿verdad? Un sueño de temor, un sueño de dolor, un sueño de locura, en donde se fabricó todo distinto a lo que el padre era. Ahora lo voy a hacer así. A ver si me sale así. No, porque es que esto no me gusta ponerlo así porque abajo no me va a quedar bien. Ok, pero me da manía esa línea si no está perfectamente recta. Permítanme. Ok, ahí. Bueno, entonces, ahora, dice, no hay nada externo a ti, Santo Hijo de Dios, ¿verdad? Esto es lo que finalmente tienes que aprender, pues es el reconocimiento de que el reino de los cielos
te ha sido restaurado. Entonces, en el momento en el que yo comienzo a darme cuenta de quién soy, ¿verdad? Comienzo a cuestionar si verdaderamente yo soy este personaje o soy este cuerpo o soy esta personalidad y es la gran pregunta que se contesta en un curso de milagros, ¿verdad? ¿Quién soy? Ok. ¿Quién soy? Entonces, cuando comienzo yo a darme cuenta de cómo me percibo a mí misma, de cómo la mente se identifica con un personaje, con un cuerpo, que es de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar específicamente del cuerpo y de cómo hacer o cómo se vive la experiencia de la desaparición del cuerpo. Entonces dice el maestro, pues eso fue lo único que Dios creó y él no lo abandonó ni se separó a sí mismo de él. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a su Padre ni mora separado de él. Ahí está. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La realidad sigue siendo verdad. La unión entre el Padre y el Hijo sigue eternamente. Lo que ha sucedido es que ha habido un olvido, ¿verdad? La mente ha olvidado su naturaleza. Y hoy vamos a hablar también de la mente. Recordemos que este es el ámbito de las ilusiones, del sueño, de la fantasía, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a ver quién soy yo. Fíjense esto, la mente en su naturaleza, la naturaleza de la mente es íntegra, ¿ok? La mente es una sola mente. No está la mente de Claudia, la mente de Armida, la mente de Leslie, eso no existe en la realidad, es una sola mente. Entonces, ahora, la mente puede recordar la totalidad del ser, ¿ok? Que cuando la mente reconoce o recuerda la totalidad del ser, permítanme. A ver, ok. Ok. A través del Espíritu Santo, vamos a ver acá. Ok. Acá parece ser que hay un personaje. Por ejemplo, supongamos que aquí está Claudia y Claudia se experimenta dentro del ámbito del ego o dentro del ámbito de la locura. Ella se experimenta a sí misma. Aquí está Claudia. Pero ella se experimenta, lo voy a hacer aquí a la par, esta ruedita. Pero ella se experimenta como mente, ¿verdad? Y cuerpo. Eso es lo que conforma a Claudia, ¿verdad? Aparentemente, esta es Claudia, pero ella a sí misma se experimenta como si ella es una mente y un cuerpo separados, ¿ok? La mente es íntegra y es total, pero cuando la mente se experimenta como cuerpo, toma las características del cuerpo. O sea que cuando vean eso, la mente es un solo ser. Pero ¿qué sucede con la aparente separación? Que se enfoca en un solo cuerpo, o sea, hace un zoom, pero a un cuerpo. Entonces ahora se vuelve consciente de un cuerpo y entonces ella cree, esta mente deja de ser total para convertirse en un personaje. Y esta mente comienza a tomar las características del cuerpo, ¿verdad? La mente es íntegra y es total, es absoluta.
es abundante, es perfecta, pero cuando se enfoca en el cuerpo, toma las características del cuerpo y entonces se vuelve limitada, una mente débil, una mente impotente, una mente temporal, entonces ella comienza a tomar las características del cuerpo. El tema es que no es su naturaleza. Entonces, la mente, al experimentarse distinta de su naturaleza, imagínense una mente, o sea, un árbol de manzanas experimentándose como un árbol de peras, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces ella comienza a sentirse insatisfecha, comienza a sentirse molesta, comienza a sentirse distraída, comienza a sentirse triste. Todo esto comienza a surgir en la mente y como no encuentra la respuesta de qué es lo que pasa, entonces el ego, para sostener esta mente en este cuerpo, le hace creer que ella se siente triste porque se murió su mamá, que ella está herida por lo que le hizo su papá, que ella odia al mundo por el abandono que experimentó. Entonces, pero la naturaleza de una mente identificada con un cuerpo es depresiva, ansiosa, triste, odiosa, vengativa, porque esa mente o esa conciencia está dolorida porque no se está experimentando como naturalmente es, que es total y absoluta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar un curso de milagros, surge algo. Comienzo yo a ser consciente de, ay, no sé cómo hacer esto. Bueno, no lo voy a poder separar, pero de esto. Se desprende, en realidad este es un desprendimiento entre el cuerpo y la mente, ¿ok? Comienzo a darme cuenta de que el cuerpo, nosotros creemos que yo Leslie pienso, yo Leslie decido, yo Leslie hago, entonces cuando comienzo a estudiar un curso de milagros, comienzo a desprender la mente del cuerpo y me comienzo a dar cuenta de que el cuerpo en su naturaleza es obediente. Vean esto, la mente tiene su propia naturaleza, también el cuerpo tiene su propia naturaleza y la naturaleza del cuerpo es obedecer a los mandamientos de la mente. ¿Ok? El cuerpo y la mente se puede experimentar de dos maneras. La mente se puede experimentar como conciencia individualizada, ¿verdad? Que sería Claudia, ¿verdad? Y cuando nosotros entrenamos la mente a través de las enseñanzas del curso de cualquier escuela no dual, entonces la mente se experimenta como una conciencia universal, ¿verdad? Que se diría acá el Hijo de Dios. Acá la mente, si se dan cuenta, en este ámbito de la locura, ha olvidado su naturaleza absoluta, ¿verdad? Total. Ha olvidado la mente su naturaleza y está enfocada en un pedacito de cuerpo y cree ser eso y por eso está enojada y está dolorida. En cambio acá, ¿qué es lo que surge? El recuerdo de su naturaleza. ¿Okay? El recuerdo de la naturaleza de la mente no tiene que tomar las características del cuerpo. No tiene por qué tomar. Entonces, cuando yo observo a la mente que está dolorida, que está limitada, es porque yo estoy sintiendo que yo soy la que pienso, que yo decidí esto, y entonces eso genera una profunda culpabilidad. ¿Verdad?
Porque al creer que este cuerpo piensa, que este cuerpo siente, y esta naturaleza, la naturaleza de esta lógica del ego, ya lo hemos hablado, es conflictiva. Es una lógica, es una secuencia de pensamientos programados a toda aquella conciencia que se crea un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber aquí? Un montón de pensamientos, un montón de decisiones, un montón de sentimientos, de hechos, y todo conflictivo. Y este cuerpecito pensando que es él, ¿verdad? Acá está Claudia, y la pobre Claudia pensando que es ella la que desea, ella la que piensa, ella la que siente, no es ella. Entonces lo que comenzamos a trabajar en el curso es ese desprendimiento entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? Nos comenzamos a dar cuenta de que la mente le da órdenes al cuerpo de cómo se debe comportar. Entonces comenzamos primero a darme cuenta y a soltar yo esos deseos. Ahora puedo observar los deseos conflictivos, puedo observar cómo ese diálogo interno ofende, critica, es cruel, es vengativo, y yo ya no me hago cargo de eso. Esa es la lógica del sistema de pensamiento del ego, y yo, en realidad, yo no soy ni el cuerpo, ni soy esa lógica conflictiva. ¿Quién soy yo? Yo soy el Santo Hijo de Dios. Y cuando me identifico a mí misma como el Santo Hijo de Dios, puedo fácilmente observar sin juicio a esta mente. La puedo observar. Y puedo observar cómo maneja a este cuerpo. Puedo observar cómo le manda, y sobre todo puedo observar cómo esa mente odia al cuerpo. Vean esto, como dentro del curso, hace unas semanas en las clases estuvimos hablando acerca de la oscuridad. La oscuridad dentro del curso de milagros es la confusión de la mente creer que es el cuerpo, ¿verdad? La mente no se está experimentando a ella misma como naturalmente es, entonces ella está confundida. Entonces, al estar confundida, odia al cuerpo, ¿ok? El ego odia al cuerpo y lo castiga. Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué te da migraña? Porque la mente está latigando al cuerpo. Porque, vean esto, resulta que yo tengo un conflicto con alguna persona y yo tengo un montón de juicios hacia esa persona. Entonces, ¿es Leslie la que tiene ese montón de juicios, o es el programa reactivo el que genera esos juicios? Si yo creo ser Leslie la que tiene esos juicios, que es lo que generalmente sucede, entonces cuando viene la migraña, es como que me la merezco, porque estoy estresada, tengo un montón de juicios. Entonces le abro la brecha a que el ego, vea, es que es tan cruel el ego, es tan cruel, pero es que después nos damos cuenta de que también está confundido, o sea, no sabe quién es, no encuentra su hogar, se siente herido. Entonces, él, o sea, lo que tiene lo que tiene para atacar, o lo que tiene para herir, es al cuerpo. Y lo va a atacar a través de cualquier situación, va a atacar a tu cuerpo. Un accidente, te va a dar una enfermedad, te va a dar cualquier cosa para que el cuerpo sufra. ¿Por qué? Porque tú vas a creer que te lo mereces por esos deseos malos que has tenido, por esos pensamientos malos, por esos sentimientos malos, ¿verdad? Yo he tenido amigos que me llaman llorando diciéndome, soy tan malo, o sea, de verdad, me merezco lo peor, que no sé qué, porque soy una persona malvada. Entonces, no es que sea una persona malvada, sino que es un programa reactivo que no tiene su mente entrenada, por lo tanto no puede ver
que esos pensamientos no surgen de él, ¿verdad? Eso ya lo vemos nosotros después. Entonces, la idea es que el curso de milagros te va a enseñar o te va a llevar a través del entrenamiento a separar y a poder observar que la mente es la que le indica al cuerpo cómo atacar, cómo la mente no puede atacar, ataca a través del cuerpo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, el cielo no es un lugar ni tampoco una condición. Es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad, ¿verdad? Entonces, acá, el cielo es tener conciencia o tener el recuerdo de la perfecta unicidad. Eso, cuando yo puedo experimentar el cielo acá, es tener conciencia de que soy el hijo de Dios, de que mi realidad es lo que Dios creó. Y cuando mi realidad es la que Dios creó, también es la de mi hermano. Y el conocimiento de que no hay nada más, nada afuera de esta unicidad, ni nada adentro. Ok, entonces, ¿qué es lo que aparentemente acá está fuera de toda esa unicidad? Es esta locura, ¿verdad? Bueno, al final todo esto. El sueño. Entonces, todo esto, te diría un curso de milagros, que es el mundo no existe, te dice que el cuerpo no existe. ¿Por qué? Porque lo único que dentro de un curso de milagros es real, es realidad, es lo que Dios ha creado. Entonces, nada que no esté acá puede existir. Y nos dice, hola, dime. Leslie, yo la otra vez leí algo, un post de Lomar, y ahí decía, yo no había caído en cuenta que era Lomar porque yo solamente leía a Jorge y él es Jorge Lomar, ¿no? Decía, Jorge no existe. Jorge no es inocente. Exacto. Jorge no es el soñador. Dios es un concepto. El soñador es inocente. Cuando al leer todo eso yo caí en cuenta y yo dije entre mí, porque nosotros leemos un curso de milagros y nosotros, es inevitable pensar que cuando yo digo soy el hijo de Dios, hay momentos en donde creo que Claudia es el hijo de Dios, ¿sí? Y que Claudia es inocente. Hay momentos en donde no. Dice, no, Claudia no es real, no existe. Pero cuando yo leí ese post, yo dije entre mí, es que ni siquiera tengo que ver que el otro que estás asesinando aparentemente es inocente, no. El sueño es inocente, o sea, de una vez, o sea, es como si me hubiera ubicado. Es como si me hubiera ubicado a que todo es sueño y que el que está allá dormido es inocente. Ay, sí, es acá, ¿Sí? ¿verdad? Ajá. Y el sueño no es inocente, sino que es inocente porque proviene de la inocencia del Hijo de Dios. No, y porque nunca en realidad está pasando. Sí. Es un sueño, Sí, no sí. es real. Ajá, entonces no. Y eso me hizo como abrir un panorama más amplio y no ponerme como a lidiar con la aparente interpretación del ego, tratando de encontrar inocencia donde no la ven. ¿Sí? Tratando, como dices tú, el personaje nunca lo va a hacer. No. Nunca vas a confiar. Nunca va a ser algo diferente. Entonces, al leer eso, o sea, como que llega un momento donde uno dice, ok, esto no está pasando. O sea, llega un momento donde uno dice, esto no está pasando. Y se incluye en el sueño. Claudia no, o sea, no es real. Es el sueño. Y la inocencia del Hijo de Dios. Es una conciencia, es como darte cuenta y es hermoso porque cuando estás viendo la locura, por ejemplo, te voy a decir una escena que me sucedió a mí, una locura de una noticia, así de esas noticias que te conmueven y que vos decís,
es como algo que surge, así como el diálogo interno surge para criticar o para enjuiciar, es algo que surge y es un profundo agradecimiento de gracias, Padre, porque esto no está pasando en ninguna parte. La realidad sigue intacta y en la realidad no está pasando esto, no puede pasar este tipo de situaciones de locura. Entonces, es como, ay, gracias, es como que ya no está en automático ese juicio de qué bárbaro lo que hizo, hay que lo lleven a la cárcel, tiene que pagar, es un corrupto, ¿cómo pudo haber hecho eso? Ya no existe eso, sino que lo que surge de donde antes surgía ese juicio es decir, gracias, Padre, porque esto no está pasando en ninguna parte y la realidad permanece intacta. Obviamente, para poder llegar a esa lógica y a ese conocimiento, porque se lo decía a otra gente y no lo comprende, ¿verdad? Es porque ya hemos experimentado instantes santos y hemos podido tener experiencias de la realidad, ¿verdad? Entonces, mientras no hayamos tenido experiencias o instantes santos de realidad, no vamos a poder decir gracias porque esto no está pasando en ninguna parte o puedo mirar esto de otra manera o no tiene por qué ser así. Todo esto es el resultado de una nueva lógica, del recuerdo de la realidad, que es lo que el Espíritu Santo nos trae. Así es que maravilloso. Ok, ¿vas a opinar algo más o vas a decir algo más? Ok. No, lo único que podría como de pronto decir es que en ese momento yo dije, yo le decía a Dios, eres, ¿cómo fue que le decía? Eres tan amoroso que definitivamente la única forma de resguardar a tu hijo es simplemente diciendo esto no tiene cabida. Y le Ajá. da, o sea, siente uno, o sea, es inevitable, pues yo no sé quién es, pues uno cree que siente el cuerpo, ¿no? Pero realmente el curso le dice que no tiene la capacidad de sentir, ni de pesar, ni nada, el personaje, pero se siente como que lo aman, Exacto, te que está lo aman escuchando. tanto. Ujú. Sí, El júbilo del que habla un curso de milagros es la sensación de sentirte amado, de sentir esa sensación de estoy siendo amado ahora y no solo yo, sino ese también que aparentemente está haciendo mal o el otro que cree estar cometiendo pecado, el otro. Todo el santo Hijo de Dios ha sido cuidado por el Padre, ha sido resguardado, ha sido sostenido, que nada de lo que se aprenda, se haga, se desee, se piense o se sienta dentro de este mundo puede afectar a la creación de Dios, ¿verdad? Él la ha sostenido guardadita y está ahí en perfecto estado. Ahora, el tema es que debemos entender, y es todo un proceso, el hecho de poder entender, de podernos desprender del cuerpo, ¿verdad? De poder decir, no soy este cuerpo. O sea, todo eso es otro proceso, pero bueno, vamos a seguir aquí porque esto está larguísimo. Entonces dice, ¿qué otra cosa podría dar Dios? ¿Verdad? El Padre le dio lo que Él es a su Hijo. Y dice que otra cosa podría dar Dios si no el conocimiento es sí mismo. ¿Hay algo más que se pueda dar? La creencia de que puedes dar u obtener otra cosa, algo externo a ti, hijo de Dios, te ha costado la conciencia del cielo y la de tu identidad o de tu verdadera identidad. Y has hecho algo todavía más extraño. Le está diciendo a este pedacito, ¿verdad? Aquí, al soñador, le dice, has hecho algo todavía más extraño, de lo cual ni siquiera te has percatado. Has transferido la culpabilidad de tu mente a tu cuerpo. Eso es lo que hace el ego. El ego cree, vean esto, el ego permítanme que después me pierdo y ya no sé dónde estoy aquí. Ok. El ego se apasionó de su fabricación. O sea, aquí él comenzó, y esto yo creo que ya lo he explicado en otras clases donde el maestro me hizo la revelación de cómo el ego era como que fabricaba mundos, fabricaba dimensiones, fabricaba bosques, fabricaba jugando, porque tenía la capacidad infinita de creación.
Entonces comenzaba fabricando esto, pero jugando en una manera de jugar, pero llegó a ser tan apasionante su fabricación que se comenzó a enamorar de la fabricación. Se comenzó a enamorar de lo que, de su creación, de lo que había hecho, así como por ejemplo un profesional que se enamora de su carrera, pero no de una manera positiva, sino desde la manera del especialismo, en donde se atrapa y de repente tú ves que ya no es, por ejemplo, Claudia Gaviria, sino que a ella hay que decirle licenciada, ¿verdad? Y has visto tantas personas así que se apasionan de lo que aparentemente han forjado a través de su esfuerzo y se vuelven eso y pierden la noción de todo lo demás. Eso es lo que le sucedió a esta parte de la mente. Se apasionó de la fabricación de separación y se quedó atrapada. El tema es que dentro de toda esta locura hubo culpabilidad, ¿verdad? Que es donde el maestro nos muestra a través de el hijo pródigo, en donde el hijo se siente culpable, porque vean, el tesoro era el poder creativo. El hijo toma el poder creativo, pero él cree que lo mal usa, entonces ya no tiene la cara para regresar al padre porque él cree que la fabricación fue real. Pero el padre lo está esperando y le dice, no pasó nada. Hay todavía muchísimo más poder creativo. El tesoro, tenés un tesoro todavía más grande aquí guardado, pero el hijo siente mucha, ¿qué? Culpabilidad, ¿verdad? Esa parte de la mente que se queda dormida siente muchísima culpabilidad. Entonces, como se experimenta como cuerpo, esta mente que se siente culpable porque cree que de verdad se separó, entonces proyecta la culpabilidad hacia el cuerpo y comienza a latigarlo, ¿verdad? El ego latiga continuamente al cuerpo, lo hace que le duela, lo hace que, por ejemplo, a través de la fealdad, a través de los dolores, a través de las necesidades, a través de las apariencias, contramina el cuerpo y lo quiere destrozar. Es terrible porque es el hogar, es donde el ego no tiene hogar. Entonces se ha alojado en el cuerpo, pero odia al cuerpo, ¿verdad? Y eso es otra cosa que ya lo hemos hablado acá, de cómo una mamá puede odiar a su hijo, cómo una mamá puede matar a sus hijos, cómo una mamá puede... Ahí es donde entendés, es que esa es la lógica del ego conflictiva, de que odia su fabricación. O sea, vean esto, primero la amó y se volvió una con ella, pero después la odia porque por esa fabricación no está experimentando su naturaleza de ser, ¿verdad? Como cuando nosotros nos casamos, que primero nos casamos bien enamorados, pero ya cuando estamos metidos en el problema, detesto a mi marido porque yo estaba mejor con mis papás o porque yo estaba mejor soltera. Entonces, démonos cuenta que todas estas experiencias, o estoy feliz porque tengo el trabajo de mis sueños, pero ya cuando entré al trabajo de mis sueños, detesto los horarios, detesto el ambiente, esto no era lo que yo creía. Vean de dónde proceden todas esas experiencias. Proceden de una lógica conflictiva que primero amó a su creación y después la termina odiando a su fabricación, porque la creación solamente se da en el ámbito de la realidad. Entonces dice el maestro, el cuerpo, no obstante, no puede ser culpable. Ahí está. Vean esto, y esto es hermoso, porque cuando yo entiendo que el cuerpo no es culpable, y esto me pasó a mí terriblemente porque yo creía que yo me merecía ser gorda por cómo comía. Y me di cuenta de que quien estaba decidiendo la forma de comer no era la Leslie, si es que yo no tenía poder de decidir mis hábitos alimenticios. Quien decide los hábitos alimenticios acá de cada uno es el ego.
Y con esa lógica conflictiva, ¿cómo van a ser nuestros hábitos alimenticios? O te agarra por los hábitos alimenticios o te agarra por el dinero, o te agarra por las apariencias, o te agarra, o sea, hay tantas posibilidades por las que el ego va a castigar al cuerpo. Entonces, el tema es que cuando en el momento en el que comencé a darme cuenta yo de que no era yo quien estaba decidiendo, porque después todo un proceso de, ay, yo soy la que decido ser gorda. No, no soy yo, es ese programa reactivo automático el que está decidiendo constantemente todo esto. Y esto es con cualquier vicio también, ¿verdad? El ego te hace sentir culpable porque es que yo no puedo dejar de tomar. No eres tú quien está decidiendo tomar, ¿verdad? Todos decimos es que no sé, no puedo decir que no. Yo trato, pero no puedo decir que no. O el que tiene un amante, es que yo en verdad quiero estar con mi esposa, pero no puedo decirle que no a esta otra persona. No, no somos los cuerpos decidiendo. Es ese programa de conflicto. O sea, pero es que es un conflicto de locos. O sea, tenemos que entrar ahí y verlo para poder decirle, basta, ya no puedes seguir decidiendo. Pero eso lo vamos a lograr cuando yo entienda que el cuerpo no puede ser culpable. Pero mientras yo creo que soy yo la que decido, soy yo la que siento, soy yo la que pienso, no voy a poder. O sea, ese es el primer nivel de un curso de milagros en donde yo debo alejarme o separar a la mente y ver que nunca he decidido yo, que nunca he deseado yo. Si los deseos han sido conflictivos o, bueno, les digo conflictivo es una palabra suave, o penumbrosos, macabros, esas son las palabras que verdaderamente surgen de este nivel porque es un nivel de locura, ¿verdad? Entonces debemos entrar a todo eso para podernos separar y poder no enfrentar al ego, sino observarlo y decir esto no tiene sentido. Pues no puede hacer nada por su cuenta. Tú crees odiar a tu cuerpo. Y vean que esto se lo está diciendo al ego, ¿ok? No te lo está diciendo a ti que odias tu cuerpo. No, se lo está diciendo a la mente. Tú que crees odiar a tu cuerpo, no haces sino engañarte a ti mismo. Odias a tu mente. La mente se odia a sí misma. ¿Por qué? Porque el ego cree que en realidad pudo pasar esto. ¿Ok? Para el ego, esto es verdad, esta es su realidad y cree haber abandonado la realidad. Entonces, por eso se siente culpable, por eso no tiene cara para mirar a los ojos a Dios. Entonces dice, odias a tu mente, pues la culpabilidad se ha adentrado en ella y procura mantenerse separada de la mente de tu hermano, lo cual no puede hacer. ¿Ok? Entonces, imagínense toda esta locura de cuerpos creyendo que son ellos los que deciden y no solo este cuerpo, sino que el de mi mamá, el de mi papá, el de mi hermano, el de mi marido, el de mis hijos, y cada uno creyendo que son cuerpos, que son ellos los que han decidido, y entonces yo reclamándole a todos y todos peleando con todos, ¿verdad? Porque es que ¿cómo mi hijo pudo haber hecho eso? Nunca fue tu hijo. ¿Cómo mi mamá pudo haber hecho lo que hizo? Nunca fue tu mamá la que hizo eso, ¿verdad? Era que la lógica del ego, que es la que maneja los cuerpos. Y a cualquiera que hemos cometido un error aquí, nos vamos a dar cuenta de que no queríamos hacerlo, de que no sabemos qué nos pasó, que es que no sé, de un día para otro yo ya estaba en otro lugar. O yo ya me había ido con esta persona. Yo de verdad no lo quería hacer. Y es verdad, no lo queremos hacer. ¿Por qué se hace? Porque es tan grande ese programa que yo no lo puedo controlar. Démonos cuenta, yo no puedo decidir si la única manera en la que yo pueda transformar esta lógica es que el Espíritu Santo lo haga por mí. Pero todos acá cuando entramos a un curso de milagros peleamos con el ego.
y es que hoy no, este ego no me deja en paz, que todo el día, y que ya vino no sé quién y me enojé, y tratamos de pelear, y eso no tiene sentido. ¿Cómo vas a pelear con todo un programa que te fabricó a ti, fabricó toda esta locura? No se puede, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Rendición, que es lo que ya hablamos en las clases anteriores. Yo no puedo con esto. O sea, ¿cuándo verdaderamente te vas a dar cuenta que no podés dejar a esa otra persona por la que te estás bajando a tu marido o a tu mujer? No lo puedes dejar. Entonces es mejor decir, no puedo. Hay algo que decide por mí y no entiendo qué es. O las drogas. No, es que no puedo dejar, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy sí lo voy a lograr, hoy sí voy a poder, hoy sí, no vas a poder. O sea, lo siento de verdad, pero no vas a poder. Nunca vas a poder ante un programa. El programa se está manifestando a través de esa otra persona que ha entrado en tu matrimonio. O a través de esa droga. Es el ego expresando su locura, su furia y llevándote y poniéndote, ahorcándote a través de todo eso. No podemos luchar contra eso. Entonces es entender y llámese como se llame, la manera en la que se está expresando el ego en nuestra experiencia, ¿verdad? O la comida. Ese día que yo me rendí y dije, no, pues que yo no puedo. Comenzaron a suceder unos milagros increíbles. Entonces, debo darme cuenta yo y soltar el control. Pero yo quiero ser la héroe, la heroína, que yo he sido la que ha rebajado 50 libras. No he sido yo. Dime. Ahora que hablas de lo de la gordura, Ajá. yo también pasé por algo parecido, en donde yo almorzaba. Ahora ya me doy cuenta que yo realmente no voy a poder servir un plato poquito, pero para aquel entonces yo comía y yo sentía mucha llenura, sí, yo sentía, o sea, que ese cuerpo estaba lleno, pero como a la hora y media me agarraba una ansiedad por comer, pero era desesperante. Yo no me había caído en cuenta y yo estaba comiendo. Y cuando una vez yo dije entre mí, pero es que me duele el estómago, Espíritu Santo, es que estoy llena. No me cae un tinto a cucharadas, como decimos acá. Yo no puedo. Tú sí lo vas a hacer. Yo no voy a poder hacerlo. Lo que sí sé es que me está llevando un pensamiento que es muy fuerte a comer cuando no tengo ganas de Y comer nada. aparte de eso, es la culpabilidad de cuando has comido. O sea, la culpabilidad del que ya se fue y se metió con el otro o la otra. La culpabilidad del que ya se huelió 3 líneas de coca. La culpabilidad de nosotros que hemos comido un montón. O sea, vean cómo el ego, o sea, él decide y después te hace creer que eres tú quien ha decidido eso y ahora viene el machetazo porque te va a sacar sangre. Por eso que él ha hecho y te hace que tú lo pagues. Y entonces como yo, resulta que, ay, es que ahora resulta que engordé 5 libras. Claro, porque es que como yo comí tanto, es que yo no tenía que haber comido. Y todo eso, vean que es un ciclo, o sea, y es la mente loca, enferma y demente expresándose. Y el ego feliz porque esa es su energía, ese es su ambiente, ese ambiente de culpabilidad. Y después cuando yo ya no soporto con mi culpabilidad, comienzo a tirar toda esa culpabilidad hacia todos mis hermanos, ¿verdad? Hacia mi hijo, hacia mi mamá, y entonces ahora estoy amargada, estoy ansiosa, estoy desesperada, y entonces yo creo que es por todo y nunca me entero de que es por una lógica mental conflictiva que se ha apoderado de mi cuerpo, de mi mente, y es toda una confusión. Entonces, el tema es la importancia del entrenamiento. Una mente sin entrenar
no logra mirar estas cosas, no logra tener el poder de decirle al ego no, hoy no, ¿verdad? Esa capacidad te la da el Espíritu Santo cuando tú comienzas a rendirte, cuando tú tienes, y vean que esto, ¿de qué depende en los avances? Dependen de tu deseo verdadero de alcanzar la paz, ¿verdad? De entender que todo lo que estamos ahora recibiendo esta clase, estamos aquí porque en algún momento hemos decidido, o sea, no acepto este dolor. No acepto estas situaciones, esta carencia constante. No puede, no tiene por qué ser. Pero son solo luces. Cuando ya entramos al curso decimos, claro, esto era así, claro, por eso no podía. Y no solo eso, el hecho de poder mirar a los otros y decir, es que él no puede. ¿Ven cómo yo exijo? Por ejemplo, si yo tengo un hijo drogadicto, imagínense, ¿cómo yo le exigiría? Deja las drogas, tenés que cambiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, porque el ego a vos te agarra también, pagá por lo que comiste, pagá por lo que dijiste, pagá por con quien te fuiste, y ahora vos al hijo, vos tenés que pagar, ojalá y te vaya mal, que vas a perder todo lo que tenés, o sea, vean ese ciclo y cómo esa cadena se va haciendo, es que es una bola de una energía completamente absurda, dolorosa, tétrica, y es ahí a donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque si yo no experimento esta energía, nunca voy a abandonar esa locura. Tengo que vivirla tal cual es. Entonces, dice el maestro, las mentes están unidas. Claro que sí, ¿verdad? No hay una mente de alguien, de otro alguien y de otro alguien. La naturaleza de la mente se integra, pero los cuerpos no. Los cuerpos no se pueden unir. Y en la revista, yo escribí en la revista para la que trabajé antes de estar con la de Marta, escribí un artículo en donde a través del sexo, cómo nosotros deseamos unirnos al otro, ¿verdad? Cuando hacemos esto, queremos ser uno, deseamos ser uno con el otro, pero no hay manera de lograrlo. Los cuerpos no pueden estar unidos y eso, cuando nosotros somos conscientes del curso, es una angustia terrible. Cuando me doy cuenta de que no puedo ser una con mi hijo amado, por ejemplo, no puedo, siempre el cuerpo me va a mantener separada de él, o de mi pareja, o de mi mamá. No solo eso, cuando los cuerpos mueren, ¿verdad? Cuando el cuerpo deja de ser útil. Entonces, los cuerpos nunca van a poder experimentar la unidad. Entonces, cuando yo ya soy consciente de todo esto, yo ya no lucho por esa unión. Bueno, en realidad sí lucho, pero pues ya me doy cuenta de que no tiene sentido. Solo al atribuirle a la mente las propiedades, ahí está, vean esto, el problema es ese, que le hemos atribuido a la mente las propiedades del cuerpo. Ese es todo el problema. Parece posible la separación. Ahí está. Entonces, el tema es que en realidad tú no estás separado de tu hijo si tú te experimentaras solo como espíritu o mente. Ahí es donde verdaderamente tú te sientes uno con el otro. Pero para experimentarte siendo uno con el otro y lograr ese nivel que se quiere lograr a través de las relaciones sexuales de esa unión, que no se logra, y siempre se queda uno insatisfecho de alguna manera en cuanto a quiero ser uno con este, entonces es a través de la mente. A través de la mente sí puedo lograr esa plenitud de unión con el otro. ¿Cuándo? Cuando a mí no me interesa en absoluto la conducta y lo que el cuerpo del otro expresa y percibe en mis 5 sentidos. En ese momento tú sentirás que eres uno con el otro. Oigan eso, cuando todo lo que el otro hace, piensa, siente, desea, no significa absolutamente nada para mí. Es ahí cuando yo veo más allá del cuerpo, que es de lo que trata este epígrafe.
¿verdad? Pero mientras para mí el cuerpo tenga valor y todo, y cómo me dijo, y cómo me vio, y cómo me habló, mientras todo eso tenga valor para nosotros, no voy a poder ir más allá del cuerpo. Obviamente todo esto se logra a través del entrenamiento y es la mente la que parece ser algo privado y estar fragmentada y sola, ¿verdad? Porque toma las características del cuerpo. Proyecta su culpabilidad, que es lo que la mantiene separada sobre el cuerpo. Toda su furia se va sobre el cuerpo, el cual sufre y muere porque se le ataca a fin de mantener viva la separación en la mente e impedir que conozca su identidad. Este es el trabajo del ego, que tú no te enteres que no eres ese cuerpo. La mente no puede atacar, pero puede forjar fantasías y ordenarle al cuerpo que las exteriorice. Ahí está, vean, la mente no puede atacar a otra mente, pero le da las marañas al cuerpo y el cuerpo, su naturaleza es la obediencia. Entonces, al cuerpo no le interesa quién está dominando, si es el Espíritu Santo o si es el ego. El cuerpo es un monigote. No quiero decir el monigote, sino que un títere o una marioneta de la mente. Llámese esta mente Espíritu Santo o llámese ego. ¿Ok? La mente no... bueno, esto ya lo leí. Dice, más lo que el cuerpo hace nunca parece satisfacer a la mente. Ahí está, ¿verdad? Nunca. Me operé la nariz. Ay, me operé la nariz. Sí, pero no, es que ahora me tengo que hacer los ojos más grandes porque muy chiquitos me quedaron. No, ahora tengo que rebanarme la espalda porque no tengo, nunca el cuerpo va a satisfacer las exigencias de tu mente. Nunca. Es que sí, no se dan cuenta de que el cuerpo, de que nunca nos sentimos totalmente a gusto con el cuerpo. El cuerpo nunca satisface y no solo el cuerpo, estoy hablando de toda la personalidad. O sea, toda mi personalidad, mis capacidades humanas no satisfacen al ego nunca. Y siempre por eso existen las maestrías, ¿verdad? Por eso existen los posgrados, porque no estás a gusto con tu carrera, no te sentís lo suficientemente especial y necesitas ir y estudiar una maestría, un posgrado, y entonces después todo es un fracaso y después está sobrevalorada y después, o sea, es en todo. Lo que el cuerpo logra tener a su nombre nunca es suficiente. Siempre debe tener más y más y más. Y ahí es donde el ego comienza a destruir y a destruir a tu personalidad y a tu personaje y vos luchando por no ser miserable, por no ser nadie, ¿verdad? Cuando no ser nadie es el éxito en este mundo. Entonces dice, a menos que la mente crea que el cuerpo está realmente exteriorizando sus fantasías, lo atacará proyectando aún más la culpabilidad sobre él. Y ahora entendemos las personas que se suicidan, las personas que pasan depresivas, las personas ansiosas, el que le dio cáncer, el que fue e hipotecó todos sus bienes y los perdió todos. Claro, ¿ven quién es quien está decidiendo toda esta locura? O sea, nunca fue tu tío. No tenés que ir a la constelación porque fue mi abuelita la que le robó medio pueblo al pueblo. O sea, ¿por qué vas a tratar de perdonar a la abuelita si la abuelita nunca tomó una decisión? Es el sistema de pensamiento del ego y tú no puedes pasar por alto nada de eso ni liberarte de eso porque tú, si crees que eres ese cuerpo, eres un prisionero. Entonces dice, en esto la mente está claramente engañada. No puede atacar, pero sostiene que sí puede y para probarlo se vale de lo que hace para hacerle daño al cuerpo. La mente no puede atacar,
pero puede engañarse a sí misma. Es que vean esta mente que está loca, este sistema de pensamiento está loco. Y eso es todo lo que hace cuando cree que ha atacado al cuerpo. Él ¿Verdad? es, Se ha engañado a sí misma. Eso es, hasta ahí puede llegar la mente. Dime, él es, dime. no recuerdo en qué audiolibro de Ken menciona que cómo es posible que la misma mente nos engañe, ¿verdad? Dice, pone un ejemplo bien sencillo, dice, nada más con este ejemplo se van a dar cuenta, dice, la vista, lo que tú miras, está al revés. ¿Okay? Desde tu punto de vista, lo que tú estás viendo, lo miras de pie, pero realmente lo estás viendo al revés. Lo que hace la vista, cuando lo ves con la retina, cambia la forma y el cerebro lo voltea la imagen y tú estás viendo todo de frente, o sea, Es todo de como un pie. efecto espejo o algo así. Ajá, y no es cierto, simplemente el cerebro voltea la imagen a través del ojo y tú puedes ver todo como si estuviera parado. En Claro. realidad, lo que mira el ojo, la retina, es todo volteado al revés. Ujú. Entonces dice, desde ahí nos está engañando, dice. Nada más con ese Ah, ejemplo fácil, nos está engañando, dice, para que sepan lo que es la mente, lo que es o- tu propio cuerpo, dice. claro, o por ejemplo, cuando vemos para abajo, no vemos la nariz. ¿Por qué no vemos la Ujú. nariz? O sea, si cuando tú miras para abajo, ahí está la nariz. Deberías de verla, pero no la ves. Así, Entonces, así ¿por es. qué no la ves? Porque la mente es entrenada y te engaña completamente y te engaña en absolutamente toda la percepción. Y ahí es donde, y hemos visto en las clases anteriores de donde venimos, que toda la fe, acá la fe está volcada toda a la percepción de mis 5 sentidos. Y le creo fielmente y toda mi confianza está puesta en lo que oí y El, en lo que el, vi. el, el cuerpo es el templo de Dios. Imagínate desde ahí, y no solo eso, y es que en tantas cosas, te voy a explicar, voy a contarles algo rapidito de cuando mi hijo estaba pequeño y recuerdo yo que le estaba diciendo a mi mami, es que yo ya no quiero hijos, no quiero hijos, mami. Y cuando terminé de hablar con mi mami, me voy al cuarto y mi hijo estaba metiendo toda su ropa en la mochila y estaba llorando a mares. Y entonces yo le dije eso a mi mami, pero diciéndole, mami, yo ya no me quiero preñar de nuevo, yo ya no quiero volver a tener otro. Pero él entendió que su mamá ya no lo quería. Te escuchó. Él escuchó, pero sí ves, y nosotros nos dejamos llevar así. ¿Cuántas cosas de chiquitos, que es de 0 a 7 años, donde el programa se activa, se escribe el guión, qué tantas cosas escuchamos así? ¿Qué tanto verdaderamente entendimos el contexto de lo que nuestra abuelita hablaba, de lo que nuestra mamá hablaba? ¿Qué puede ser verdad de todos esos traumas que voy a sanar? No tienen sentido. Entonces, debo yo entrenar la mente para poder, y ves cómo cuando veo esta lógica, todo el trauma desaparece, o sea, no tengo que ir por uno, por otro, sino que todo deja de tener sentido de uno. Entonces, los 5 sentidos no pueden ser para mí, el cuerpo no puede ser, lo que el cuerpo percibe no puede ser lo que va a dirigir mi reacción ante nadie. ¿Ok? Entonces dice, puede proyectar su culpabilidad, pero no puede deshacerse de ella proyectándola. Nunca se acaba la culpabilidad. La culpabilidad que la mente que cree estar separada de Dios, que cree que Dios la abandonó, nunca se va a acabar. Entonces, por eso primero es el marido, después repito el patrón, después fue mi hijo, después, bueno, y ahí. Y aunque es obvio que puede percibir la función del cuerpo erróneamente, no puede cambiar la función que el Espíritu Santo le asignó a este. Ahí está. Y aquí es donde viene ya el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo necesita nuestros cuerpos
para cambiarles el propósito. El propósito acá del cuerpo es la separación, pero a través del Espíritu Santo el cuerpo cambia de propósito. El cuerpo no es el fruto del amor y eso lo debemos tener clarísimo, ¿verdad? El cuerpo no es fruto del amor. La fe, la confianza, la fe, la memoria, la atención, todo esto no es fruto de Dios ni del amor. Esto ha sido fruto de un sistema de conflictivo y macabro y ahora debe asignársele un nuevo propósito. Pero mientras yo siga creyendo que este cuerpo es el templo de Dios, ¿cómo va a ser el templo de Dios algo tan limitado, algo que se pudre? No puede ser el templo de Dios, ¿verdad? Puede usarse, claro, pero después que haya sido consagrado. Entonces dice, aún así el amor no lo condena y puede emplearlo amorosamente, respetando lo que el Hijo de Dios engendró y utilizar, vean qué bello el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que el cuerpo no ha sido creado por Dios. Pero vean qué bello dice, aún así, el Espíritu Santo que representa el amor no va a condenar al cuerpo, lo libera. Y no solo eso, lo va a emplear amorosamente. Y no solo ahí, dice, respetando lo que el Hijo de Dios engendró en su locura y utilizándolo para salvar al hijo de sus propias ilusiones. Dice el maestro, ¿no te gustaría que los medios de la separación, que son los 5 sentidos y el cuerpo, fueran reinterpretados como medios de salvación y se usasen para los fines del amor? ¿No le darías la bienvenida y le prestarías tu apoyo a este intercambio de fantasías de venganza por tu liberación de ellas? La percepción, que son tus 5 sentidos, que tienes del cuerpo puede ser ciertamente enfermiza, pero no debes proyectar sobre él. Pues tu deseo de hacer que lo que no tiene la capacidad de destruir sea destructivo, no puede tener ningún efecto real. Lo que Dios creó solo puede ser como Él quiere que sea, pues así lo dispone su voluntad. O sea, no importa el nivel de culpabilidad que experimente la mente, la realidad seguirá siendo verdad y el amor de Dios perfecto para su Hijo siempre. Tú no puedes hacer que su voluntad, la de Dios, sea destructiva. Puedes, no obstante, forjar fantasías, le está diciendo a la mente, en las que tu voluntad entra en conflicto con la suya, pero eso es todo. No puedes hacer real las fantasías. Es una locura usar el cuerpo como chivo expiatorio sobre el que descargar tu culpabilidad, le dice al ego. Vean qué bello cómo el maestro habla de cómo se le habla al ego. No tiene por qué el ego descargar la culpabilidad. Y eso es lo que tú le vas a contestar al ego cuando te esté diciendo que está justificado tu dolor, que está justificado que estés sufriendo, que está justificado que esté gordo, que esté justificado. No está justificado nada de eso. No tiene sentido porque la naturaleza del ego es la culpabilidad, pues yo no tengo por qué pagar por la locura esa. Dirigiendo sus ataques y culpándolo luego por lo que tú mismo quisiste que hiciese. Es imposible exteriorizar fantasías, pues estas siguen siendo lo que tú deseas, le está hablando a la mente, y no tiene nada que ver con lo que el cuerpo hace. Ahí está. El cuerpo no sueña con ellas y lo único que estas hacen es convertirlo en un lastre en vez de algo útil. Tu diálogo interno llevará a tu cuerpo a ser un lastre, a ser un trapo, a ser un miserable. Ay, no, es que el diálogo interno quiere postrarte en un hospital, quiere dejarte moribundo,
quiere llevarte a que el cuerpo sea un trapo, literalmente. No puedo yo permitir al diálogo interno que sea lo que dirija mi experiencia, pues las fantasías, o sea, tu diálogo interno, han hecho de tu cuerpo tu enemigo, ¿verdad? Ay, no, mi cuerpo no está bien, estoy gorda, esto no debería de estar así. Algo débil, ¿verdad? Ya me va a dar gripe porque ya me mojé. Ay, no, ojalá que esta leche no me caiga mal. No, es que yo no puedo comer yogur porque me enfermo. Vean toda esa lógica. Vulnerable y traicionero, merecedor del odio que le tienes. ¿De qué te ha servido todo esto? Esa es la pregunta. ¿De qué te ha servido hasta hoy atender a ese puto diálogo interno en tu mente? ¿De qué te ha servido? Para lo único que sirve es para dejarte depresivo y ansioso. Y con el ojo temblándote y la boca temblándote y tembloroso. Si es que has estado con suerte y no te ha dado diabetes o la presión arterial o no solo eso, un cáncer. Bueno, en fin, ¿de qué nos sirve verdaderamente atender a este nivel? ¿Te has identificado con eso que odias? El instrumento de venganza y la aparente fuente de tu culpabilidad. Le has hecho esto a algo que no tiene significado, proclamándolo la morada del Hijo de Dios. Aquí vean cómo comienza a hablar del cuerpo el maestro y primero dice, no tiene valor. Significado dentro del curso significa valor. Y también significa la palabra propósito. Son sinónimos de significado. Entonces, ¿qué dice? Le has hecho esto a algo que no tiene valor, no tiene propósito y no tiene significado, proclamándolo la morada del Hijo de Dios y haciendo luego que se vuelva contra él. Este es el anfitrión de Dios que tú has engendrado, y ni Dios ni su Santísimo Hijo pueden hospedarse en una morada donde reina el odio y donde tú has sembrado semillas de venganza, violencia y muerte. Esa cosa, aquí vuelve a hablar del cuerpo y le dice, esa cosa que engendraste para que estuviese al servicio de tu culpabilidad se interpone entre ti y otras mentes. Las mentes están unidas, pero tú no te identificas con ellas. Vea, nosotros no vemos la mente del otro, la santidad del otro, el espíritu del otro. No, yo veo el cuerpo y lo que hizo y lo que me dijo. Te ves a ti mismo encerrado en una celda aparte. Esa, ¿cómo le está diciendo ahora al cuerpo? Una celda, aislado e innecesariamente, inaccesible y tan incapaz de establecer contacto con otros como que otros lo establezcan contigo. Odias esa prisión, ¿verdad? La mente, el diálogo interno, que es donde se expresa el ego, odia a tu cuerpo, que has construido y procuras destruirla, pero no quieres escaparte de ella ni dejarla indemne y libre de toda culpa. Ahí está. Esa parte ama la culpabilidad. Sin embargo, esa es la única manera de escapar. ¿Cuál es la única manera de escapar? El abandono de la culpabilidad. Quitarle valor absoluto a la culpabilidad en tu mente. O sea, no permitir que el cuerpo pague por las decisiones del ego. Y tampoco hacer pagar a mis hermanos por las decisiones que el ego le está diciendo que haga para mantenerme en conflicto con él. Sin embargo, esa es la única manera de escapar. La morada de la venganza no es tu hogar. El cuerpo no es tu hogar. El lugar que reservaste para que albergase a tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. El cuerpo es un límite que se le impone a la comunicación universal, la cual es un atributo eterno de la mente. Estamos comunicados todos y todos lo sabemos. Y dice, más
La comunicación es algo interno. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hasta otras. No sale fuera. Dentro de sí misma es ilimitada y no hay nada externo a ella. Lo abarca todo. Vean qué bello la mente cuando nos experimentemos así. Te abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella y ella dentro de ti. No hay nada más en ninguna parte ni jamás lo habrá. El cuerpo es algo externo a ti, o sea, a la mente de Dios, y solo da la impresión de rodearte, de aislarte de los demás y de mantenerte separado de ellos y a ellos de ti. Pero vean esto, el cuerpo dice, pero el cuerpo no existe. ¿Por qué no existe? Porque lo único que existe es lo que Dios ha creado y el Padre no crea cuerpos. No hay ninguna barrera entre Dios y su Hijo no puede estar separado de sí mismo, salvo en ilusiones. Esa no puede ser su realidad, aunque Él crea que lo es. Solo podría serlo si Dios se hubiese equivocado y Dios no se equivoca. Dios habría tenido que crear de modo diferente y haberse separado de su Hijo para que eso fuese posible. Él habría tenido que crear diferentes cosas y establecer diferentes órdenes de realidad de los que solo algunos fuesen amor. Pero el amor tiene que ser eternamente igual a sí mismo, sin alternativas e inmutable para siempre. Y por lo tanto es así. Tú no puedes poner una barrera a tu alrededor porque Dios no puso ninguna barrera entre tú y Él. ¿Qué cosa? No puedo yo dejarme llevar por los cuerpos o de lo que hacen los cuerpos, que es la barrera, ¿verdad? Porque Dios no puso ninguna barrera entre vos y Él. A Él no le interesa en absoluto lo que haga o no haga tu cuerpo, porque Él no ve el cuerpo. Él lo único que ve es su propia creación. Y cuando tú te sientas el Hijo de Dios inocente, amado, perfectamente respetado por Dios, eso es lo único que verás en tus hermanos. Entonces dice, puedes alzar la mano. Ok, vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar esto, ¿verdad? Y cada quien abra su corazón, porque es la manera o la experiencia que el maestro nos da para nosotros poder experimentarnos sin cuerpo. Y tiene que ver con el presente, con el ahora. En el ahora no existen los cuerpos. El ahora es el instante santo y el instante santo es un instante de no juicio. O sea que todo lo que el otro hace no tiene valor para mí. No voy a atender en absoluto su comportamiento y todo lo que mis 5 sentidos me perciben de ese otro cuerpo, sino que voy a estar centrada en la realidad. Ahora, esa es la única manera en la que tú puedas abandonar tu cuerpo, abandonando el valor de todo lo que todos los cuerpos hacen para ponerte y centrarte en su realidad. Y esto también lo podemos lograr, dice el maestro, a través de lo que hacemos. Cuando nosotros hacemos las cosas con pasión, con amor, con entrega profunda. Por ejemplo, cualquier actividad que tú hagas, pero que esa actividad no conlleve un negocio. O sea, yo voy a hacer esto, pero voy a tener esto de regreso. O yo voy a hacer esto, pero yo quiero que lo vean. O yo, sino que es un instante en el que, por ejemplo, tú eres un pintor y pintas y te entregas profundamente a la pintura y no hay ningún propósito ni de que nadie la vea, ni de que nadie la compre, ni de que le guste a nadie, sino que es todo tu ser expresándose en esa pintura sin ninguna expectativa de absolutamente nada, simplemente de entregarte y darte en ese momento, ¿verdad? Todos hemos entrado en algo que nos gusta, en donde no me interesa a mí si le va a gustar al otro,
si lo voy a vender, si no, no, lo que yo quiero es entregarme en este momento y son en esos instantes donde no hay expectativa alguna con respecto a lo que estoy haciendo, en donde puedo abandonar el cuerpo o el cuerpo desaparece por completo y puedo conectarme con la realidad. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a escuchar estas palabras del maestro con respecto al abandono del cuerpo. Y dice, puedes alzar la mano y tocar el cielo, tú cuya mano se encuentra asida a la de tu hermano. Has comenzado a extenderte más allá del cuerpo. Tú has comenzado ya a extenderte más allá del cuerpo, pero no fuera de ti mismo, para alcanzar juntos la identidad que compartís. ¿Cómo iba a encontrarse dicha identidad fuera de vosotros, donde Dios no está? ¿Acaso es Él un cuerpo e iba a haberte creado diferente de sí mismo y donde Él no podría morar? Él es lo único que te rodea. ¿Qué limitaciones puedes tener tú a quien Él abarca? Todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo. Esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales. Es una sensación de habernos escapado realmente de toda limitación. Si examinases lo que esa sensación de ser transportado realmente supone, te darías cuenta de que es una súbita pérdida de la conciencia corporal y una experiencia de unión con otra cosa en la que tu mente se expande para abarcarla. Esa otra cosa pasa a formar parte de ti al tú unirte a ella, y tanto tú como ella os completáis, y ninguno se percibe entonces como separado. Lo que realmente sucede es que has renunciado a la ilusión de una conciencia limitada y has dejado de tenerle miedo a la unión. El amor que instantáneamente reemplaza ese miedo se extiende hasta lo que te ha liberado y se une a ello. Y mientras esto dura, no tienes ninguna duda acerca de tu verdadera identidad, ni deseas limitarla. Te has escapado del miedo y has alcanzado la paz, no cuestionando la realidad, sino simplemente aceptándola. Has aceptado esto en lugar del cuerpo y te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá de este, al simplemente no permitir que tu mente esté limitada por él. Esto puede ocurrir independientemente de la distancia física que parezca haber entre ti y aquello a lo que te unes, independientemente de vuestras respectivas posiciones en el espacio o de vuestras diferencias de tamaño y aparente calidad. El tiempo es irrelevante. La unión puede ocurrir con algo pasado, presente o con algo que se prevé. Ese algo puede ser cualquier cosa y estar en cualquier parte. Puede ser un sonido a lo que te unes, algo que se ve, un pensamiento, un recuerdo o incluso una idea cualquiera sin ninguna referencia concreta. Mas siempre te unes a ello sin reservas, sin expectativas, porque lo amas y quieres estar a su lado. Por eso te apresuras a ir a su encuentro, dejando que tus limitaciones se desvanezcan, aboliendo todas las leyes que todo cuerpo obedece y apartándote serenamente de ellas.
No hay violencia alguna en este escape. No se ataca al cuerpo, sino simplemente se le percibe correctamente. El cuerpo no puede limitarte, ya que esa no es tu voluntad, Santo Hijo de Dios. En realidad, no se te saca de él, ya que no puede contenerte. Te diriges hacia donde realmente quieres estar, adquiriendo, no perdiendo una sensación de ser. En estos instantes en que te liberas de toda restricción física, experimentas mucho de lo que sucede en el instante santo. Un levantamiento de las barreras del tiempo y del espacio, una súbita experiencia de paz y alegría. Mas por encima de todo, pierdes toda conciencia del cuerpo y dejas de dudar acerca de si todo esto es posible o no. Es posible porque tú lo deseas. En la súbita expansión de conciencia que tiene lugar, solo con que tú lo desees reside el irresistible atractivo del instante santo. Te exhorta a que seas tú mismo en la seguridad de su abrazo. Ahí se te libera de todas las leyes de limitación y se te da la bienvenida a la mentalidad receptiva y a la libertad. Ven a este lugar de refugio donde puedes ser tú mismo en paz, no mediante la destrucción ni mediante un escape, sino mediante una serena fusión, pues la paz se unirá a ti ahí sencillamente porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor, a la entrega total, y porque te uniste a él ahí donde mora y a donde te condujo en respuesta a su dulce llamada, a que estés por siempre en paz. Inhalamos profundamente. Y agradecemos como siempre estas palabras del maestro y todo este conocimiento y toda esta aclaración y toda esta liberación que nos trae todo esto. Y pues nos movemos y abrimos nuestros ojos y nos quedamos hasta aquí. Así es que bueno, no fue tan larga la clase como pensé, pero sí sumamente productiva. Así es que bueno, gracias por estar aquí a todos, de verdad. Vamos a ver. Ay, Dios santo, se me fueron algunos a dormir. Claudia, Alicia, Jesús, Luz, Mami, gracias. Y pues para lo que vean posteriormente esta clase, gracias de verdad, gracias. Y seguimos aprendiendo juntos el próximo viernes. Así es que disfruten su fin de semana. Muchachos. Y coman saludable, que ya no decida luego. Bye, bye. Chao, chao. Bye, cuídense.